¿Alguna vez se ha despertado y ha visto su almohada llena de cabello caído, o ha suspirado al notar que las canas aparecen cada vez con más frecuencia? Lo preocupante es que la causa puede no estar en la edad ni en la genética, sino en un hábito muy común que usted repite cada día sin darse cuenta. Hoy le mostraré un error frecuente que está acelerando silenciosamente la caída del cabello y un ajuste sencillo que solo toma 3 minutos y puede ayudar a que su cabello se caiga menos con el paso del tiempo. Antes de conocer la respuesta, deje un comentario diciendo cuál cree que es ese error. La mayoría de las personas cree que la caída del cabello es cuestión de edad, genética o mala suerte, pero lo que casi nadie sabe es que, en la práctica diaria, el cabello no se cae porque sí, se debilita poco a poco por errores repetidos todos los días. Y hoy quiero que prestes mucha atención, porque es muy probable que estés cometiendo al menos uno de estos 3 errores sin darte cuenta. El primer gran error ocurre en la ducha. El agua demasiado caliente puede sentirse relajante, pero para el cuero cabelludo es una agresión directa. El calor extremo disuelve la capa lipídica natural que protege la piel, abre en exceso los poros y deja el folículo totalmente expuesto. Cuando esto sucede, la raíz pierde hidratación, la circulación se vuelve deficiente y el cabello entra en un estado de supervivencia, no de crecimiento. No es una opinión, es fisiología básica de la piel. El segundo error, aún más común, es el uso de champús demasiado agresivos. Muchos productos prometen limpieza profunda y espuma abundante, pero lo que hacen en realidad es arrastrar no solo la grasa, sino también las proteínas y lípidos que mantienen vivo al folículo. Es como lavar una prenda delicada con detergente industrial. Al principio parece limpia, pero con el tiempo se vuelve frágil, quebradiza y sin forma. Con el cabello ocurre exactamente lo mismo. El tercer error no está en el baño, sino en tu estilo de vida. El estrés constante y la falta de sueño eleva el cortisol, la hormona que bloquea la llegada de nutrientes al folículo y activa procesos inflamatorios silenciosos. Cuando el cuerpo está bajo presión, el cabello es lo primero que sacrifica. Por eso, muchas personas notan que su cabello cae más en épocas de tensión o cansancio extremo. Ahora bien, aquí viene lo importante. Si el problema se construyó con hábitos diarios, también puede empezar a revertirse con un hábito correcto. En unos momentos te voy a mostrar un ritual simple de solo 3 minutos, respaldado por la ciencia, que prepara el cuero cabelludo, protege el folículo y crea las condiciones para que el cabello deje de caer y pueda fortalecerse otra vez. No es magia, es biología aplicada de forma inteligente, y vale la pena que te quedes para entenderlo. Antes de entrar en la solución, quiero que conozcas la historia de Doña Carmen, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta con la mirada baja y un pañuelo firmemente atado a la cabeza. Cuando se lo quitó, el silencio llenó la sala. La coronilla estaba casi vacía, el cuero cabelludo visible, y el poco cabello que quedaba era tan fino y blanco que caía sin fuerza, como pelusa. Con voz temblorosa me dijo: «Doctor, creo que ya no hay nada que hacer». Días antes, había salido con su hermana y un desconocido la llamó madre, aunque era 20 años menor. Al mirarse al espejo en casa, rompió a llorar. Había probado champús caros, tratamientos intensivos, tintes frecuentes y suplementos costosos. Nada funcionó. Cuanto más intentaba cubrir las canas, más ardía su cuero cabelludo y más cabello perdía. Sus nietos le preguntaban qué le pasaba en la cabeza, y ella sentía que se rompía por dentro. Incluso en el hospital le dijeron que era cosa de la edad, que los folículos ya estaban muertos, pero al analizar sus hábitos diarios y el estado real de su cuero cabelludo, entendí algo clave. No era el envejecimiento el problema, sino una serie de prácticas repetidas con buena intención que estaban dañando su piel día tras día, y ahí es donde todo empezó a cambiar. En unos momentos te explicaré qué descubrió y por qué la ciencia respalda ese cambio. Ahora vayamos al núcleo del método, al punto donde la ciencia y la naturaleza se encuentran. Lo que estoy a punto de compartir no es un truco de redes sociales ni una moda pasajera. Es una estrategia sencilla basada en estudios reales y en la experiencia de miles de personas que han logrado estimular el crecimiento del cabello desde la raíz. Este procedimiento previo al lavado funciona como una barrera biológica protectora. Imagina una película que cubre el cuero cabelludo, lo nutre y lo prepara para resistir el proceso de limpieza. Esa capa, aunque invisible, es la diferencia entre un lavado que daña y uno que ayuda a recuperar la salud capilar. La fórmula es tan simple que parece increíble. Aceite de coco virgen, aceite de romero
gel de aloe vera puro y unas gotas de aceite esencial de romero. 4 ingredientes, y cada uno cumple una función específica. El aceite de coco es un aceite valioso. Sus moléculas son lo suficientemente pequeñas como para penetrar la cutícula del cabello y retener la hidratación desde el interior. No se queda solo en la superficie, sino que penetra profundamente en la fibra capilar, ayudando a que el cabello sea más resistente. Si tu cabello se quiebra con facilidad, el aceite de coco es un gran aliado porque ayuda a reparar las microfisuras invisibles que lo vuelven frágil. El aceite de romero, por su parte, desempeña un papel especialmente interesante. Contiene compuestos que inhiben una enzima llamada 5-alfa reductasa. Puede sonar técnico, pero lo explico de forma sencilla. Esta enzima convierte la testosterona en DHT, una hormona que, cuando está en exceso, encoge el folículo y acelera la caída del cabello. El romero actúa como una barrera natural, bloqueando ese proceso antes de que provoque daño. Por eso se le considera un minoxidil verde, con la gran ventaja de no presentar los efectos secundarios de los tratamientos químicos. El tercer componente, el gel de aloe vera, es un nutriente esencial. Contiene más de 20 aminoácidos esenciales, los mismos que el cuerpo utiliza para producir queratina. Además, tiene un efecto antiinflamatorio, calma el enrojecimiento y crea un entorno fresco que favorece la regeneración del folículo. Es como aplicar una brisa suave sobre la piel, y las gotas de aceite esencial de romero potencian este efecto, mejoran la circulación sanguínea y despiertan los folículos que estaban inactivos. Muchos pacientes me dicen que sienten un ligero hormigueo al aplicarlo. Esa es una buena señal. Significa que la sangre está circulando y llevando oxígeno y nutrientes justo donde se necesitan. La preparación es muy sencilla. Mezcla 30 mililitros de aceite de coco líquido, 10 mililitros de aceite base de romero, 2 cucharadas de gel de aloe vera puro y 4 gotas de aceite esencial de romero. Remueve hasta obtener una mezcla homogénea con una textura similar a la leche. En pocos minutos habrás creado una emulsión viva, una combinación que la piel reconoce fácilmente, porque sus componentes son compatibles con los aceites naturales del cuerpo. La forma de uso también es simple. Primero, cepíllate el cabello en seco. Esto ayuda a distribuir los aceites naturales y a preparar el cuero cabelludo. Luego, calienta una cucharada de la mezcla entre las palmas de las manos. No debe estar fría. El calor activa los aceites y facilita su absorción. Aplica desde la nuca hacia las sienes y luego en la coronilla, cubriendo todo el cuero cabelludo. Masajea con las yemas de los dedos en movimientos circulares durante exactamente 3 minutos. No uses las uñas ni la palma de la mano, nunca las uñas. Recuerda que el cuero cabelludo no es una superficie dura, es piel viva. Durante esos 3 minutos ocurre algo notable. Se activa la circulación, el folículo recibe oxígeno, los nutrientes penetran y la inflamación comienza a disminuir. Después de aplicar el tratamiento, déjalo actuar 5 minutos más. No lo enjuagues. Aplica directamente un champú suave. El champú eliminará el exceso de grasa sin arrastrar los beneficios del tratamiento. Y un consejo fundamental: utiliza agua tibia, nunca caliente. Si el agua está demasiado caliente, los aceites se oxidan y pierden su eficacia. Los resultados no son inmediatos, pero se vuelven evidentes con el uso constante. En las primeras semanas notarás menos cabello en la ducha, menos picazón y un mayor brillo. Es como si el cuero cabelludo volviera a respirar. La ciencia lo respalda. Al proteger la barrera lipídica, se reduce la pérdida de proteínas y se prolonga el ciclo de vida del cabello. Es como alargar la vida de cada hebra. Y lo mejor de todo es que este proceso no solo mejora el cabello, sino que también relaja la mente. Masajear el cuero cabelludo por la mañana o por la noche es un acto de plena presencia, un momento de calma en medio del ritmo agitado de la vida diaria. Antes de continuar, necesitas entender algo muy importante. Aplicar tratamientos externos solo resuelve la mitad del problema. Si el cuero cabelludo es la tierra, los aceites y masajes son solo el riego. Pero para que el cabello vuelva a crecer fuerte desde la raíz, el cuerpo necesita materiales de construcción por dentro. Muchas personas cambian de champú, prueban serums, aceites y tónicos durante meses. El cuero cabelludo mejora la picazón, disminuye, pero el cabello nuevo no aparece o sigue siendo débil. No es porque el cuidado externo sea incorrecto, sino porque el folículo desde dentro está desnutrido.
Y aquí entra algo que no es un medicamento ni un suplemento caro. Es un alimento muy conocido, muy antiguo, pero mal utilizado por la mayoría, el sésamo negro. El sésamo negro no hace que el cabello crezca de forma rápida ni artificial. Su verdadero valor está en algo mucho más profundo. Reconstruye la base metabólica del folículo piloso. Cuando el cuerpo percibe que vuelve a tener suficientes nutrientes, permite de nuevo el crecimiento del cabello. Desde el punto de vista biológico, el cabello no es una prioridad vital. Cuando faltan proteínas, minerales o grasas saludables, el organismo entra en modo ahorro. El cabello se cae primero y el crecimiento se detiene. Esa es una reacción de supervivencia. El sésamo negro aporta exactamente lo que el folículo necesita para salir de ese estado: grasas saludables que ayudan a mantener la hidratación del cuero cabelludo, minerales como hierro, zinc, calcio y magnesio, esenciales para la raíz capilar, aminoácidos necesarios para la producción de queratina y energía estable que evita picos de azúcar relacionados con la caída. Desde la nutrición se sabe que el sésamo negro es rico en sesamina y sesamol, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger el folículo del estrés oxidativo que debilita el crecimiento. Pero aquí está el punto clave: comer sésamo negro sin prepararlo bien reduce mucho su efecto. Las semillas crudas son duras de digerir, especialmente en personas mayores o con digestión lenta. Por eso, la forma más eficaz es ligeramente tostado y luego molido. El tostado suave activa los aceites naturales y rompe la estructura de la semilla, facilitando la absorción. La preparación es sencilla. Se tuesta el sésamo negro a fuego bajo, removiendo hasta que desprenda aroma, se deja enfriar y se muele hasta obtener un polvo fino que se guarda en un frasco hermético. La cantidad correcta es una cucharada al día no más. Puede mezclarse con yogur natural, avena, sopa tibia o agua caliente. Tomarlo por la mañana o al mediodía facilita la digestión y el aprovechamiento. No es recomendable tomar grandes cantidades ni hacerlo por la noche, porque es energético y puede resultar pesado, mas no significa mejor resultado. El folículo responde a la constancia, no al exceso. Personas con digestión delicada, problemas intestinales o que toman anticoagulantes deben empezar con media cucharada y observar la respuesta. El sésamo negro no obliga al cabello a crecer, le da al cuerpo las razones para permitir que vuelva a crecer. Por eso algunas personas lo consumen durante meses sin notar cambios, lo toman mal en exceso o sin haber corregido antes el estrés, el descanso y la inflamación interna. Cuando se usa de forma correcta y constante, el sésamo negro se convierte en un verdadero aliado para nutrir el cabello desde la raíz y apoyar su recuperación gradual y natural. Los huevos son muy ricos en biotina y proteínas. El huevo es una fuente extraordinaria de biotina y proteína de alta calidad. La biotina participa directamente en la formación de la queratina, la proteína que da estructura y fuerza al cabello. Cuando falta biotina, el cabello se vuelve frágil, fino y se cae con facilidad. Consumir 1 o 2 huevos al día puede marcar una diferencia real en la densidad y resistencia del cabello con el tiempo. Las espinacas son otro pilar fundamental. Son ricas en hierro y vitamina A, dos nutrientes esenciales para el cuero cabelludo. La falta de hierro reduce el transporte de oxígeno hacia los folículos, debilitando el crecimiento del cabello. Muchas mujeres sufren deficiencia de hierro sin saberlo, y esa es una de las razones más comunes de la caída capilar. La vitamina A, por su parte, favorece la regeneración de las células del cuero cabelludo y mantiene un entorno sano para que el cabello crezca. La leche de cabra, aunque menos conocida, merece atención. Contiene beta-caroteno, que el cuerpo transforma en vitamina A, ayudando a la renovación celular del cuero cabelludo. Además, suele ser más fácil de digerir que otras leches, lo que la convierte en una buena opción para personas con digestión sensible. Entre los frutos secos, las nueces destacan por su contenido en ácidos grasos omega 3. Estas grasas saludables ayudan a mantener el cuero cabelludo hidratado, reducen la inflamación y aportan brillo y fuerza al cabello. En cambio, los alimentos muy grasos y los dulces en exceso deben limitarse, ya que aumentan la producción de sebo y favorecen procesos inflamatorios que debilitan los folículos. Hay algo aún más básico que muchos ignoran: el agua. Cuando el cuerpo se deshidrata, el cabello es uno de los primeros en perder nutrientes. El organismo prioriza los órganos vitales para sobrevivir y el cabello queda al final de la lista. Sin suficiente agua, el cabello se vuelve seco, quebradizo y termina cayéndose. Lo ideal es beber al menos 8 vasos de agua al día.
repartidos en pequeñas cantidades. Beber a sorbos frecuentes permite una mejor absorción que tomar grandes cantidades de una sola vez. El café y el té deben moderarse, ya que tienen efecto diurético y pueden aumentar la deshidratación. El descanso es otro factor decisivo. Durante el sueño, el cuerpo libera hormonas de crecimiento que también intervienen en la regeneración del cabello. Estas hormonas se secretan con mayor intensidad entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Dormir poco o dormir tarde reduce este proceso y eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, directamente relacionada con la caída del cabello. El estrés, de hecho, es uno de los enemigos más silenciosos del cabello. Cuando estamos tensos, los vasos sanguíneos se contraen y disminuye el flujo de sangre hacia el cuero cabelludo. Sin una buena circulación, los nutrientes no llegan al folículo y el cabello se debilita. No es raro que tras periodos de estrés intenso aparezca una caída de cabello notable. Caminar suavemente, estirarse o practicar respiración y meditación puede ayudar a mantener un cuero cabelludo sano. Todo lo que hemos mencionado no sustituye un tratamiento médico cuando es necesario. Si la caída es severa o existe inflamación del cuero cabelludo, es imprescindible consultar a un especialista. Estas recomendaciones son hábitos de vida que ayudan a crear las condiciones adecuadas para que el cabello se mantenga fuerte. El cabello no es solo cabello. Es autoestima, es vitalidad, es sentirse joven. Imagina mirarte al espejo y sonreír al ver un cabello más denso y brillante. Imagina caminar con seguridad sin necesidad de esconderse bajo un gorro. Imagina reencontrarte con viejos amigos y escuchar que te ves más joven que nunca. Eso no es un sueño lejano. Si has llegado hasta aquí, dedicando más de 20 minutos a cuidar tu salud en medio de una agenda ocupada, ya has dado el paso más importante. Esa intención de cuidarte y respetar tu cuerpo es la base de todo cambio real. Con esa determinación, sí es posible. Yo confío en ti. Quiero cerrar este mensaje con algo esencial. Nada de lo que has aprendido aquí funciona si se hace solo un día y luego se abandona. Por eso hoy te propongo un desafío de 60 días. 60 días para cuidar tu cuero cabelludo, corregir pequeños hábitos, nutrir tu cuerpo desde dentro y tratar tu cabello con constancia y respeto. No busques milagros inmediatos, busca señales reales. Menos cabello en la almohada, menos caída en la ducha, más fuerza al tocarlo. Eso es progreso verdadero. Si aceptas este reto, escríbelo en los comentarios y dilo con intención. Hoy empiezo mi reto de 60 días. Dale like al video si este contenido te ha ayudado. No solo apoyas el canal, también refuerzas tu propio compromiso. Acompaña este reto con la fórmula sencilla que hemos visto. Antes del lavado, mezcla aceite de coco virgen, aceite de romero y gel de aloe vera puro. Masajea el cuero cabelludo con las yemas de los dedos durante 3 minutos, 2 o 3 veces por semana. El romero estimula la circulación y protege el folículo. El coco fortalece y sella la hidratación y el aloe calma la inflamación y crea un entorno propicio para que el cabello vuelva a crecer. No es magia, es biología aplicada con constancia. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. A veces una guía clara llega en el momento justo. Confía en el proceso y sé paciente contigo mismo. Yo estaré aquí acompañándote. Y recuerda esto desde el corazón. Dios te ama, te cuida y te protege. Cuando decides cuidarte, honrar la vida que te fue dada. Que Dios te bendiga y te dé salud, paz y fuerza en este camino. Nos vemos en el próximo video.